¿No había un título más genérico para la película? ¿No le habría venido mal un poquito de personalidad? We are the Lord's army in this battle. Antes de empezar a hablar del ritual, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Es solo un clic. Y te recuerdo que también tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Este próximo viernes, día 6 de junio, se estrena en cines El Ritual, película dirigida por David Maidel, un director y productor que ha firmado otras películas como Night Lights o El asesinato de Kenneth Chamberlain. En esta ocasión, al igual que lo hizo con esta última película que acabo de mencionar, nos trae una recreación de una historia real. De hecho, nos habla del exorcismo de Emma Smith, que tuvo lugar en el año 1928 en Idaho, Estados Unidos. Se considera el exorcismo mejor documentado hasta la fecha, y en esta cinta vamos a tener un reparto de lujo porque está protagonizada por Al Pacino y Dan Stevens, entre otros. Incluso en un primer momento el título de la película puede parecernos genérico porque hemos visto ya unas cuantas cintas con títulos muy parecidos como El Rito o directamente con el mismo título pero que cuentan otras historias. Llamarse El Ritual creo que no ayuda mucho. Además de eso, ya hemos conocido muchas películas que tratan el mismo tema, este tipo de exorcismos, empezando claro está por El Exorcista y siguiendo por otras películas como El exorcismo de Emily Rose, entre otras. Hemos visto ya muchas versiones de una misma historia. De hecho, desde que existe la documentación de este exorcismo ha sido inspiración para muchas historias, libros y películas. Por lo tanto, es evidente que esta cinta nos recuerde a muchas otras. Esto creo que le pone en un lugar de desventaja desde el principio. Tenemos delante también una película de bajo presupuesto que no supera prácticamente el $1.000.000 y hay que tener en cuenta también que, ambientada a finales de los años 20 en Estados Unidos, creo que pierde muchas de las bazas, de las buenas bazas que tiene para poder ser una buena película de terror, aunque estés intentando recrear estos hechos reales. Creo que uno de los grandes errores de esta película es no conseguir crear el ambiente necesario para que el espectador se introduzca en una historia como esta y consiga estremecerse con cada secuencia. En mi opinión, estar ambientada en el año 1928 es una ventaja, pero creo que ellos no han sabido sacar partido, o digámoslo de otra manera, quizá no han tenido las herramientas para sacar partido a esa ambientación. Además, como ya os he dicho, a este director parece que le gustan especialmente este tipo de historias reales documentadas y trasladarlas al medio cinematográfico. Pero, sin embargo, tiene una manera de realizarlas que viene mucho del cine documental, quizá intentando darle ese aspecto un poco más realista, con cámara en mano, con mucho movimiento y con gran afición a que la cinta resulte muy intimista, porque va a ser muy raro el momento en el que veamos un plano general en toda la película. Se limita a hacer planos muy cortos, centrándose en sus actores y evidentemente teniendo al maestro Al Pacino, ahí tiene las de ganar, porque es lo mejor de toda la película, sin ninguna duda. Al Pacino interpretando a este exorcista es lo más carismático que te vas a encontrar en esta cinta, que dura alrededor de 1 hora y 35 minutos, ya que el resto de personajes no acaba de encajarnos. Al igual que el trabajo de Anthony Hopkins en El Rito, una vez más, estos grandes actores con tantísima experiencia hacen alarde de su talento en películas que quizá no dan la talla para ellos. Esta preferencia por los planos cortos, cerrados, primeros planos, primerísimos planos, hace que la película sea un poco claustrofóbica, pero no en el buen sentido. Llega incluso a agobiar un poco porque parece que simplemente los espacios son muy pequeños y no deja respirar al espectador. Creo que eso es lo que impide que se cree un ambiente, que puedas sentir que estás allí con ellos, que en una película de terror como esta debería ser una de las cosas esenciales a conseguir. Como contraposición, os pongo el ejemplo, entre otras, de Hermana Muerte, una película con una ambientación de época que sí que ha conseguido meterte de lleno en esa situación, pero sin embargo en el caso de El Ritual creo que se queda muy corta a la hora de hacerte sentir parte de la historia. Incluso hablando del que se supone que es el protagonista, que sería el padre Steiger, interpretado por Dan Stevens.
Aunque debería ser el protagonista de la película, y así intentan plantearlo, este personaje va como pollo sin cabeza en una situación que no controla y donde no nos sentimos nada cercanos a su historia. Si no tengo mal entendido, esta es la primera experiencia del director con el género de terror, dentro de sus ganas de querer hacer una especie de falso documental. Pero creo que no ha dejado respirar suficiente la creación de esa tensión, no ha dejado que crezca el terror. Y aunque tiene unos buenos momentos con efectos prácticos, se ha limitado a hacer una representación de los hechos que se han documentado en ese exorcismo sin darle personalidad, sin darle un carácter. Además es curioso porque después de haber buscado cierta información sobre este caso real documentado, me he dado cuenta de que no ha sido del todo fiel a los personajes que representa, no solamente por el aspecto físico, que eso lo podemos pasar por alto, sino por las edades de aquellos que estaban viviendo la historia. Y sobre todo de esta mujer que sufría el exorcismo. Quiero decir que si vas a meter las manos en la masa, hazlo hasta el final y consigue una representación lo más fiel posible. Pero sin embargo aquí tenemos una especie de adaptación más cinematográfica, evidentemente, pero que se queda muy corta a la hora de crear una conexión humana, una empatización hacia los personajes. Ya os digo, el mejor de ellos es el papel del exorcista, y donde además entra en una especie de bucle junto a un montaje muy repetitivo que comienza con algunos montajes paralelos que funcionan más o menos bien, pero después entramos como en una especie de día de la marmota en el que todo se repite una y otra vez y donde no hay, creo yo, una suficiente construcción de tensión ni de terror. Desde luego, si estás muy acostumbrado a ver este tipo de películas y sobre todo centrados en exorcismos, esta cinta no te va a sorprender en absoluto. Si los hechos que se han documentado no son lo suficientemente espectaculares para hacer una película de terror que sea llamativa, una de dos: o te ciñes a los documentos y tu punto fuerte lo das en construir la tensión, o eliges la opción de darte algunas licencias creativas y añadir algunas secuencias más terroríficas para que la película sea más impactante. Pero no hace ni lo uno ni lo otro, quedándose en una película de exorcismos muy descafeinada. Salvo el trabajo de Al Pacino, el resto es bastante mediocre en muchos sentidos. La única manera que tiene para asustar al espectador es con 3 o 4 jumpscares que funcionan porque, bueno, a la fuerza ahorcan, pero no es capaz de construir tensión. Hacer una buena película de terror no es nada fácil, hay que reconocerlo. Y creo que en este caso, aunque es un buen intento de hacer una especie de falso documental de lo que ocurrió allí, o por lo menos de esa documentación, se ha dejado por el camino las ganas de crear terror y tener un poquito más de suspense. Por todo esto, para mí, El Ritual es un 5,5. Me da un poco de pena porque a mí me suelen gustar las películas que están basadas en historias reales o por lo menos en documentación que se presupone real. Y siempre tengo cierta curiosidad, ¿no? Porque muchas veces la realidad supera la ficción y puedes encontrarte con historias loquísimas. Que por cierto, si queréis una buena historia real loquísima, tenéis que ver El Bastardo. Con esa película vais a alucinar. Pero lo dicho, creo que no da la talla para aquellos que sean fans del terror, pero sí que da una visión curiosa dentro de esta documentación que tenemos de uno de los exorcismos más documentados. Si tienes curiosidad por ver a Al Pacino interpretando a un exorcista, es todo tuyo. Pero desgraciadamente ni reinventa la rueda, ni le hace justicia al género, en mi opinión. Si vais a verla este fin de semana al cine, por favor contadme qué os ha parecido aquí abajo en la sección de comentarios, o si ya se ha estrenado en vuestro país y ya la habéis visto, lo mismo digo. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.